Muy buenas noches con todos. Pues estamos en el segundo día, en la segunda clase del curso de formación de formadores, ¿verdad? Sin más, recordarles que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta acorde al tema del día de hoy, podemos utilizar lo que es el chat o levantar la manito de la aplicación de Zoom para poder llevar un orden. Y recordar también los micrófonos desactivados para poder tener un mejor audio todos, ¿verdad? Le doy la palabra al capacitador Edinson Villafuerte. Buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un excelente día y las personas que estuvieron cerca del epicentro del temblor en lo que es en Quito, espero que no hayan tenido perjuicios y que todos sus familiares se encuentren muy bien. ¿Sí? Quisiera saber si han tenido algún problema en el aula virtual. He podido revisar, ciertas personas ya han realizado la primera evaluación del tema número uno, han realizado lo que es el foro y las actividades lúdicas. Bueno, continuando con el taller, hoy nos toca ver lo que es un tema muy importante como es el PEA, el proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño curricular, cuál es un instrumento que nos da los procedimientos para realizar que es la planificación de los cursos de capacitación. Y por último, nos toca ver lo que es la praxis docente, que es la práctica del docente dentro del aula. Recordando también el tema de ayer sobre la andragogía, es muy importante lo que es la motivación, en el cual tenemos una excelente frase. Una motivación interna en el aprendizaje de adultos es aumentar conocimientos para la satisfacción personal. Es decir, el personal adulto aprende lo que requiere, aprende lo que necesita y aprende lo que él desea mejorar en sus conocimientos. Es muy diferente a un niño que necesita aprender todo una malla de un tronco común de un sistema escolar. Bueno, ¿qué es el PEA? PEA, más conocido como el proceso de enseñanza-aprendizaje, concibe como el espacio en el cual se realiza la transferencia de conocimiento, donde encuentra dos papeles fundamentales, que es el docente y principalmente el estudiante o alumno. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje funciona de los siguientes cuatro elementos. El primer elemento, como les nombré, lo que es el profesor, el estudiante, el contenido, o sea, las asignaturas, las mallas curriculares, los temarios y por último las variables ambientales. Comprendiendo como variables ambientales a lo que es a lo que es infraestructura, lo que es el aula, los colegios. De esta manera, como estamos realizando el curso de capacitación continua, sería el aula virtual, serían las herramientas digitales como es el Zoom. Eso corresponde a lo que es variables ambientales. Entonces, con esos cuatro elementos, vamos a realizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que corresponde a tres preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? ¿Y por qué? Entonces, para responder esas tres preguntas, tenemos que conocer que todo docente, todo instructor, todo capacitador debe manejar lo que son las metodologías o estrategias. Dentro de las metodologías vamos a encontrar lo que son los métodos didácticos, las técnicas de enseñanza y las actividades a realizar. Teniendo como concepto que la metodología es el estudio de cómo llegar al objetivo del aprendizaje, cómo lograr que nuestros alumnos logren aprender cierto contenido. Y se diferencia que tenemos entre metodología activa, que son dos puntos muy importantes. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en los estudiantes son las que realizamos hoy en día, son las modernas, donde damos la oportunidad a los estudiantes
que realicen sus proyectos de investigación, que realicen un aprendizaje por descubrimientos, es la educación del siglo XXI, la facilidad del conocimiento hacia el estudiante, donde nosotros como docente, como instructor, nos convertimos en un guía, en un orientador para facilitar ciertos temarios y resolver ciertos problemas. A lo contrario a las metodologías centradas o tradicionales, en las que la mayoría de nosotros estudiamos, conocida como vieja escuela, donde el docente era el que tenía todo el conocimiento, el que llevaba la clase de forma expositiva, donde el estudiante solo era un receptor, como en pocas palabras era una radiograbadora, donde iba grabando o anotando en su cuaderno todo lo que el docente dictaba. Llegaba a la casa, transcribía ese cuaderno borrador a un cuaderno de limpio y estudiaba al pie de la letra de forma memorística. Entonces, esas son las metodologías antiguas o tradicionales. Entonces, dentro de las metodologías vamos a tener lo que son métodos, técnicas de enseñanza y actividades. ¿Pero qué es el método? El método de cambio es el camino para llegar al objetivo. O sea, es el conjunto de procedimientos, de técnicas y actividades para que luego se convierta en una secuencia sistemática y podrá poder lograr el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje, lograr los objetivos. Por lo tanto, hay que diferenciar entre método investigativo y método didáctico, teniendo como método investigativo a los métodos analítico, deductivo, inductivo. Esto es cuando vamos a realizar una investigación de campo, vamos a realizar un proyecto, vamos a realizar un artículo científico o realizamos nuestras tesis para nuestro proceso de titulación. Esos son los métodos investigativos. En cambio, en la parte de docencia, en la parte de formación, tenemos métodos didácticos que se encargan netamente de a la docencia, cómo llegar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los alumnos, por lo cual tenemos los siguientes métodos didácticos. El método expositivo, el método demostrativo, el método activo y método interrogativo, entre otros. Teniendo como método expositivo, como les dije, la escuela tradicional, donde el docente solo realiza realiza la enseñanza, comienza a explicar la clase, los estudiantes solo son receptores de conocimiento y finaliza la clase. Es un método tradicional. Luego tenemos el método demostrativo, que se relaciona con el conectivismo, estímulo-respuesta. El alumno adquiere aquí los conocimientos a través de la observación. La mayoría conocemos que el método de estímulo y respuesta se dio cuando hicieron el ejemplo del perico que se le daba comida y comenzaba a hablar. Se le daba comida y comenzaba a repetir. Entonces él recibía un estímulo y comenzaba a demostrar. En cambio, el método activo es la combinación de la mayoría de los métodos. Es la que en la mayoría de nosotros trabajamos, donde damos la facilidad al estudiante que realice su proceso de aprendizaje a su ritmo. Nos convertimos nosotros de nuevo en un guía, en un orientador. Y por último tenemos el método interrogativo. Ese es muy útil para los alumnos que tienen el miedo a hablar en público o son extrovertidos. Entonces nosotros como docentes comenzamos a interrogarlos, no como una película, sino hablar con ellos, preguntarles si tiene algún problema. Aquí ya viene en relación a lo que es el SEDE. Comenzamos a hablar y poco a poco vamos que ese alumno se introduzca a la clase. Incluso podemos cambiar los alumnos de un lugar a otro con un alumno activo para que vayan socializando los temas. Muy aparte de los métodos que tenemos aquí, hoy en día tenemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje colaborativo y ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. También está dentro de los métodos.
Entonces, el aprendizaje cooperativo, como observamos en la imagen, tratamos que los estudiantes realicen grupos de trabajo, realicen equipos de trabajo y nosotros como docentes, como guía, observamos cuál es el estudiante líder, cuál es el estudiante que sigue al líder y cuál es el estudiante que no desea trabajar. Entonces ahí intervenimos, aplicamos ciertas técnicas de debate, mesa redonda, juego de roles, para que todos interactúen y lograr el tema a desear. Por otro lado, tenemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Eso nos enfocamos más a las personas adultas. Recuerde que el alumno adulto solo desea aprender lo que le vaya a satisfacer en su vida personal o en su vida cotidiana. Entonces, la mayoría de nosotros utilizamos este tipo de aprendizaje por descubrimiento. En mi caso, siempre me gusta leyendo lo que son revistas, artículos científicos en el ámbito de educación, tecnología educativa y problemas de aprendizaje en lo que es psicología educativa. Entonces, eso ya depende de nosotros. Por ejemplo, ustedes pueden ser expertos en contabilidad y ustedes siempre van a estar al día en lo que son las normas, las NIF, las nuevas herramientas contables, los nuevos procesos contables, las leyes en la parte contable, y así sucesivamente. Eso depende de cada quien de nosotros y de nuestra especialidad, estar al día en nuestros temas. Y por último, lo que se maneja hoy en día en las unidades educativas, el ABP, aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, que fue un boom hoy en día en lo que son los bachilleratos, terceros bachilleratos, para poderse graduar, donde realizamos ciertas líneas de investigación, le dimos la oportunidad a los estudiantes, ellos realizaron su proyecto interdisciplinario con ciertos temas que nos dieron a nosotros en el Ministerio de Educación, de acuerdo a los distritos. Entonces aquí el alumno va a investigar, va a hacer un proceso de investigación, va a realizar una observación, va a realizar una encuesta, va a realizar una entrevista. Entonces, ¿cómo nos organizamos para no confundirnos entre la metodología, el método, la técnica y las actividades? Es muy fácil. Podemos realizar el siguiente cuadro. Perdón, tenemos las técnicas, como les dije, que son los mapas mentales, los debates, la mesa redonda, para llegar a lo que es el siguiente cuadro. Entonces, tenemos las metodologías, que es el conjunto de procedimientos para lograr los objetivos. Dentro de las metodologías tenemos que separar los métodos, las técnicas y las actividades. Recordando que dentro de los métodos tenemos los métodos expositivo, demostrativo, activo, interrogativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento y otros. Dentro de las técnicas tenemos la lluvia de ideas, los foros, los debates, los organizadores gráficos, las mesas redondas, los juegos de roles. Y dentro de las actividades tenemos lo que son los cuestionarios, los resúmenes, los ensayos, las analogías. Entonces, vamos a tratar el tema de la educación en la era digital. Entonces, en mi caso como docente, eso aquí no es una camisa de fuerza. Yo como instructor he tomado el método activo y el método aprendizaje por descubrimiento, en la cual voy a realizar que mis alumnos realicen las técnicas de lluvias de ideas, organizadores gráficos, debate y juegos de roles, con las actividades de lecturas obligatorias, videos, análisis y analogía. Entonces, llegamos al aula, damos el tema a exponer, que es la educación en la era digital, formamos los equipos de trabajo. Si tenemos con la ayuda de las TICs un proyector en el aula, proyectamos ciertos videos, entonces ya estamos haciendo las actividades. Ciertos videos pequeños, no más de 3 minutos. Es recomendable que los videos no tengan más de 5 minutos, en ese tiempo de 3 a 5 minutos, para que ellos vayan analizando los videos. Damos unas lecturas obligatorias, no tan extensas. Entonces, una vez que ellos realicen las actividades en los diferentes equipos, vienen ya las técnicas. Entonces, ellos primero, una vez leídas las lecturas,
analizar los videos, ellos van a realizar las lluvias de ideas. Van a plasmar toditas las ideas de cada persona. Luego de plasmar todas las ideas, ellos van a organizar esas ideas mediante organizadores gráficos, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa de espina de pescado para que sean las causas y efectos. Una vez que ellos organizan esas ideas, ellos las van a debatir. ¿Cuáles son las desventajas de la educación en el área digital? Una de las ventajas que todas las personas no tienen el acceso al Internet, que las escuelas en lo que es el ámbito rural del Ecuador no tienen la suficiencia equipos de cómputo, no tienen la computadora, el Internet, entonces son desventajas. Otra persona, sí, una de las ventajas que podemos estar conectados igual, la educación no se va a detener, entonces ellos debaten y luego hacen juegos de roles. Hace una dramatización de una persona es el docente, la otra persona es la que tiene acceso al Internet y el otro estudiante no tiene el acceso al Internet. Entonces se ve las ventajas que ciertas personas van a tener un aprendizaje mejor que otras personas. ¿Y con qué lo dicen? Con el método activo y aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué por descubrimiento? Porque ellos fueron a leer, fueron a ver videos, analizaron, hicieron sus debates e ideas. Pero como les dije, esto aquí no es una camisa de fuerza. Ustedes como docente, como instructor, como orientador, lo pueden manejar, por ejemplo, con el aprendizaje demostrativo, con el aprendizaje expositivo, pueden realizar el aula invertida en lo que es la técnica, lo que es el aula invertido, que es Google Classroom, y en las actividades le pueden ser otras actividades. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor. Recuerden que podemos utilizar el chat o desactivar nuestro micrófono para poder brindar la consulta o la inquietud que tengan acorde al tema. ¿Está todo claro hasta el momento? Ya está comprendido hasta el momento. Todo entendido. Sí, está claro hasta el momento. Perfecto, continuamos. Listo. Entonces, ingresaremos, entonces, una vez que tengamos claro nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo lo vamos a llevar por tema, por temario, por objetivos, o por horario de clase, vamos a plasmar nuestro que es el diseño curricular como instructores. El diseño curricular tampoco es una camisa de fuerza. El diseño curricular es algo flexible. Es nuestra planificación de nuestro curso. ¿Cuál es la importancia del diseño curricular? Radica en anticipar sucesos y prever resultados. Diseña las actividades más acordes que vamos a realizar dentro del aula para que nuestros alumnos obtengan el aprendizaje requerido. ¿Cuál es el propósito? El propósito siempre va a ser lograr los objetivos plasmados dentro del diseño curricular. Realizar un control y, lo más importante, una evaluación a nuestra planificación. Dentro del Ecuador, nuestro nivel curricular está dividido en tres partes. Lo que es el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Lo que es el macrocurrículo le corresponde a lo que es el Ministerio de Educación. Eso como docentes, ¿cierto? Como docentes en los colegios, en la unidad educativa, no topamos, solo cumplimos o acatamos las disposiciones que ellos nos envían. El mesocurrículo también corresponde, en cambio, al distrito institucional, ya sea el distrito, por ejemplo, yo soy de Santa Elena, el distrito de Santa Elena, puede ser el distrito norte de Guayaquil, el distrito sur de Guayaquil, puede ser el distrito de Babahoyo, en la sierra el distrito Cotopaxi. Entonces nosotros como docentes tampoco realizamos alguna modificación en nuestro currículo, solo acatamos órdenes. Pero dentro del microcurrículo, ahí sí nos vemos afectados nosotros los docentes. Es donde nosotros realizamos
nuestros planes de clase, nuestro portafolio docente y en ciertas instituciones nuestro diseño curricular. ¿Pero qué es el diseño curricular? El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela las metodologías, las acciones, los resultados, las estructuraciones y donde se reflejan ciertas preguntas que nosotros debemos de responder. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿O cuáles son los elementos? Los elementos de un diseño curricular está compuesto por el elemento de fines, objetivos, contenidos, programación, metodología, recursos y evaluación. Vuelvo y repito, no todos los diseños curriculares están establecidos a nivel nacional. No es lo mismo un diseño curricular de capacitación continua como un diseño curricular de una malla curricular de una unidad educativa o un diseño curricular de una asignatura de la universidad. Son diferentes. Nosotros le vamos a explicar lo que es el diseño curricular en capacitación continua, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué el Ministerio del Trabajo? Porque es el ente que nos regula lo que es la capacitación continua y es lo que nos da el aval gubernamental. Entonces, dentro del Ministerio del Trabajo, ellos han establecido que su diseño curricular va a tener las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? El perfil de salida. Por ejemplo, el perfil de salida de este curso de formación de formadores es que ustedes aprendan las técnicas de enseñanza-aprendizaje, la comunicación asertiva, puedan realizar un diseño curricular y puedan evaluar su curso. Eso es para qué enseñar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es cumplir las necesidades educativas del Ecuador, en lo que es el curso de formación de formadores. ¿Qué enseñar? Son los contenidos. Recuerden que ese curso tiene 5 contenidos. La andragogía, el formador, el PEA, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño curricular y la práctica docente. Ya tenemos lo que es los contenidos. Pero ahora vamos a organizar esos contenidos. ¿Cuándo enseñar? Entonces es un proceso sistemático. Comenzamos con lo que es la andragogía, luego las funciones del formador, luego el proceso de enseñanza-aprendizaje, luego el diseño curricular y por último la práctica docente. Yo no le podía enseñar lo que es la práctica docente o el diseño curricular si antes no enseñar lo que es andragogía o lo que es el formador. Entonces eso tiene que ir en secuencia. ¿Cómo enseñar? Ya les enseñé. Son las metodologías, métodos, técnicas y actividades a realizar dentro del aula. ¿Con qué enseñar? Son los recursos. En ese caso, ese curso tiene lo que es el aula virtual de Moodle, tenemos la ayuda del Zoom, tenemos lo que son los materiales didácticos, que son las notas de aulas, y por último, la evaluación. Comprendiendo que por evaluación no solo son los exámenes escritos, los exámenes orales. Una evaluación puede ser un ensayo, un foro, una exposición, una actividad dinámica dentro del aula. Olvidémonos que la evaluación solo tiene que ser un examen final, un examen escrito. Entonces vamos a desglosar cada parte de este diseño curricular. Estas capturas de pantalla corresponden al diseño curricular de curso de formación de formadores, donde nos damos cuenta que nos vamos directo a la parte del objetivo. No tenemos lo que es el perfil, lo que es el fines o perfil de salida. No tenemos en ese diseño curricular. Pues sí contamos con prerequisitos. Uno de los prerequisitos es que sean estudiantes, incluso estudiantes de bachillerato, profesionales en el área fines, profesionales facilitadores en proceso de capacitación. O sea, aquí tenemos compañeros que son economistas, que son abogados, que ellos realizan una capacitación de forma informal. O sea, realizan transferencias de conocimiento, pero no tienen un aval. ¿Cuál es el objetivo del curso? Desarrollar en los participantes las capacidades de mediación para la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hemos resuelto la primera pregunta, que es el objetivo. Luego de eso nos vamos los contenidos. Los contenidos. ¿Qué pregunta correspondía a los contenidos? ¿Qué enseñar? Y la programación, ¿cuándo enseñar? Entonces, aquí tenemos que enseñar los 5 temas. Andragogía, el formador, enseñanza aprendizaje para adultos, diseño curricular y praxis docente. La programación, ¿cuándo enseñar? Orden cronológico. Primero pasamos por andragogía, luego por el formador, luego enseñanza aprendizaje, diseño curricular y praxis docente. Hemos resuelto 2 preguntas. Ahora vamos a ver las preguntas, los recursos, con qué enseñar, la evaluación, para cuándo evaluar. ¿Qué enseñar? Los recursos. Tenemos nuestra aula virtual, aparte tenemos una computadora, como estamos ahorita en forma virtual, porque el curso también lo damos en forma presencial, tenemos lo que es el Infocus, tenemos la pantalla digital cuando le hacemos el curso de forma presencial. Ahorita lo estamos haciendo en forma virtual. Tenemos el internet, tenemos papelotes cuando en forma presencial y ciertos otros tipos de materiales. ¿Para qué evaluar? Dentro de la evaluación tenemos 3 tipos. En la que es evaluación al aprendizaje tenemos 3 tipos. La diagnóstica, la formativa y la final. Recordando que nos olvidemos que la evaluación solo es un examen final. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica puede ser un diálogo reflectivo, puede ser un conversatorio, puede ser un análisis de experiencia. Vamos a nosotros adoptar la capacidad de nuestros alumnos en qué nivel están dentro del curso. La formativa puede ser lo que realizan ustedes, las tareas, los foros, las actividades lúdicas. Esa es la evaluación formativa que no cuenta ahorita aquí. Y la evaluación final es la evaluación que hace el Ministerio del Trabajo, donde se realiza en ese caso, es un examen final de 20 preguntas con preguntas objetivas. ¿Y qué metodología y cómo enseñar? Tenemos instrucción basados en casos reales, experiencias concretas, estudios de casos, análisis de casos, resolución de problemas. Al final, la persona que elaboró ese diseño curricular, que es el señor Sandoval Guerrero, perdón, señora Sandoval Guerrero Lidia, y la biografía. Ese es el formato del diseño curricular del Ministerio del Trabajo. Si nosotros ejercemos la docencia o damos clase en una unidad educativa, vamos a encontrar otro formato diferente, pero siempre vamos a analizar las mismas preguntas aquí. Eso no cambia, las preguntas no cambian, pero sí cambia el formato, que es forma. Si vamos a realizar un diseño curricular en una universidad, también va a cambiar la forma, pero lo principal, que es la pregunta, no va a cambiar. ¿Alguien alguna pregunta en el diseño curricular? ¿Experiencias concretas? Solamente acotar un poquito nomás a lo que usted acaba de indicar. Sí, es verdad, los diseños van cambiando según el formato. Y de todas maneras, la forma que estamos aprendiendo en este momento también nos ayuda a recordar ciertos enfoques también que no debemos olvidar, ¿no? Para poder continuar en una enseñanza. Entonces, muy bueno en lo que en este momento acabo de observar de cómo formar nuestra propia forma de organizarnos en esta planificación, ¿no? Para este tipo de metodología. Es lo que quería acotar. Muchas gracias. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro diseño curricular, vamos a realizar la evaluación educativa. La palabra evaluación se deriva del término francés évaluer, que significa señalar, estimar, apreciar, calcular el valor de algo. En educación quiere decir juzgar y tomar decisiones sobre
El trabajo pedagógico realizado por un estudiante, profesor, programa educativo o institución. La evaluación no debe ser discriminatoria. Eso ya es un proceso del docente. Por ejemplo, he tenido casos que en el aula nuestros alumnos son bien activos, actúan en clase, desarrollan las tareas en clase, son participativos en los foros, demuestran sus conocimientos con ejemplos. Por el momento de realizar un examen final, por ave motivo, sean calificaciones bajas. Entonces, nosotros como docentes, ¿cómo vamos a discriminar a ese alumno que actúa en clase, presenta las tareas, es dinámico en las clases, pero siempre va a tener un problema en lo que es la evaluación final? Puede ser problemas personales, problemas en el estudio, perdón, problemas en el trabajo. Entonces, la evaluación nunca debe ser discriminatoria. La evaluación en el aprendizaje tiene tres tipos. Como les dije, la diagnóstica, que se realiza al inicio de la clase, puede ser un foro, un debate, un diálogo, un conversatorio. La formativa, que es en el transcurso de la clase, con deberes, tareas, foros, actividades lúdicas, estudio del campo. Y final, la sumativa, que es el examen final. Aquí también no puede ser solo un examen final de 100 preguntas, de 20 preguntas. Puede ser un ensayo, puede ser un trabajo de investigación, un artículo científico, un proyecto de investigación. Una vez que hemos realizado esas evaluaciones, ¿con qué instrumento le vamos a hacer? Muy importante, como le dije, no solo es el examen final, un examen escrito de 20 preguntas. Tenemos ciertos tipos de instrumentos de evaluación. Tenemos lo que es para medir las actitudes de nuestros estudiantes, tenemos lo que es una escala de observación o una lista de cotejo, una lista de control y un registro anecdótico. Por ejemplo, tenemos aquí compañeros que son militares. Tengo dos compañeros que son de militares, que es la señorita Michelle Caiza y el señor Freddy Vallejo. Ellos pueden convertirse en instructores y al momento de evaluar una actividad de riesgo, por ejemplo, puede ser un polígono de tiro, ellos son expertos en ese tema, ellos no van a evaluar un polígono de tiro que es algo práctico con un examen final, sino lo hacen con una práctica de tiro. ¿Y cómo van a hacer? Mediante una lista de cotejo, donde van a observar al alumno, al estudiante, si realizan los manejos bien de seguridad del arma, si realizan más bien los manejos de protocolos de pasos a seguir, si realizan bien lo que es la puntería, si toman bien lo que es el cálculo. Entonces, ahí viene la diferencia. No solo puede ser un examen final. Aparte tenemos también lo que es el cuaderno, más conocido hoy en día como el portafolio de las evidencias, donde el estudiante va a guardar todas sus tareas, todas sus experiencias concretas, va haciendo un archivo pequeño hasta que se finalice en una carpeta y al finalizar de un trimestre, de un semestre, de un año lectivo, nosotros como docentes evaluamos ese cuaderno. Si cumple con todas las actividades, le vamos a poner la calificación que corresponde, o por ave motivo no ha cumplido 2 o 3 actividades, se le va restando. De ahí viene lo que ya son los exámenes tradicionales. Pero los exámenes tradicionales también se los pueden modificar. Ya no solo dejar preguntas abiertas al criterio del estudiante. Podemos dejar preguntas de opción múltiples, preguntas de verdadero y falso, preguntas de completar, preguntas de unir con línea, para que el estudiante no solo sea evalúe, sino analice las posibles respuestas correctas y respuestas incorrectas. Tenemos lo que es el mapa conceptual o la espina del pescado o el árbol del problema, donde realizan las lluvias de ideas y seleccionan las respuestas correctas. Tenemos lo que es resolución de problemas. En lo que es estudios del caso, les damos un tema a tratar, por ejemplo, en administración, puede ser la importancia del aprendizaje o de la administración en Fayol. Entonces, sí es importante
una administración vertical o una administración horizontal o una administración en trabajo en equipo. Sí es importante que el líder o el gerente sea más apegable a los subordinados. Entonces viene una resolución de casos, se pone un ejemplo, puede ser cómo ha evolucionado la empresa de Coca-Cola a través de los años, por qué no ha fracasado. Aparte tenemos lo que es el trabajo de monografías, trabajo de investigación, artículos científicos o los proyectos. Entonces, todos aquí son evaluaciones. Entonces, para no solo fijarnos en la evaluación final, un cuestionario de 20 preguntas. Les comento que este curso sí tiene un examen final tradicional, porque ya lo estipula el Ministerio del Trabajo. Ya no depende de nosotros los formadores, los capacitadores. Ya el Ministerio del Trabajo nos da nuestras directrices y tenemos que cumplirlas. Entonces, porque ese curso sí tiene un examen tradicional de 20 preguntas con respuestas selectivas. ¿Alguna pregunta en lo que es instrumento de evaluación? ¿Alguien ha tenido algún problema en su experiencia como estudiante en las evaluaciones? ¿Ha fallado un examen que supuestamente ha sido fácil y al momento se le complicó? ¿Ha tenido problemas con las tesis? Sí, al momento de dar una evaluación, por lo general cuando se cuelga el sistema, ya el tiempo pasa y prácticamente sale reprobado. Correcto. Y eso puede pasar en este curso. Por eso tienen dos oportunidades y por eso le dije, esperemos que el internet sea de alta gama, aunque no hemos tenido problema de reprobado. Sí que se le queda colgada una pregunta. Esas son una de las desventajas de la educación de las TICs, que a veces el internet nos falla a la mayoría de nosotros. Otro ejemplo, en el curso pasado, en mi hogar, se fue la energía. Entonces me quedé sin señal. Mi compañera Alice tuvo que seguir con las clases hasta que yo busqué un cyber, me fui a buscar un cyber para continuar con las clases. ¿Alguien más alguna experiencia? Bueno, seguimos. Para finalizar tenemos la praxis docente. La praxis docente es cómo nosotros nos desenvolvemos dentro del aula, ya sea un aula presencial o un aula virtual. ¿Cuáles son nuestras ventajas? ¿Cómo debemos de planificar los tiempos? ¿Qué cronograma tenemos que tener para la presentación, para las preguntas, para la exposición, para las actividades? Y eso se basa en 3 puntos muy importantes, que es la teoría, la acción y la reflexión. La teoría son los contenidos que nosotros tenemos o poseemos o estamos al día. Para que esa teoría, luego, al momento de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos, se vuelva en una acción. Y luego esa acción, el alumno va a reflexionar si es que él le sirve para la vida cotidiana o no le sirve para la vida cotidiana. Son múltiples factores que donde influyen los valores, los hábitos, los principios pedagógicos, los principios del hogar. Y está dado en un espacio empírico. Tiene teorías de práctica en el aula y corresponde a la reflexión, como les dije. Entonces, nosotros debemos al momento de la clase, al inicio de la clase secuencial, debemos de dar los puntos de respeto a la planificación. Es decir, primero me presento, 2 nombres, 2 apellidos, pongo los parámetros a respetar, teléfono en silencio, para pedir la palabra levanto la mano, que estén en orden cronológico las tareas. Ponemos que las actividades de foro, las actividades de tareas tienen cierto porcentaje de calificación, que el examen final corresponde a un instrumento de evaluación, ya sea de evaluación escrita o un ensayo, un trabajo investigativo, le ponemos la calificación. Entonces nosotros nos vamos organizando dentro del aula. Para eso existen 4 fases. Esas 4 fases tampoco son una camisa de fuerza. Nosotros la podemos hacer en 3 fases, 2 fases, pero lo recomendable es que hagan 4 fases.
La primera fase nosotros como docentes hacemos el diagnóstico, nuestra planificación, nuestro plan de clase. Eso lo hacemos en el hogar, fuera de las aulas. Preparamos nuestra clase. Decimos, el día de mañana me toca dar historia del Ecuador, me toca dar lo que es el himno. Estamos cerca de lo que es la fecha cívica del himno del Ecuador. Entonces voy a decir qué fecha fue el himno del Ecuador, quién fue el autor, quién fue el compositor. Entonces mis estudiantes van a levantar la mano, van a decir fue tal persona, en qué año, no sé cuántas estrofas tiene el himno nacional, porque solo se canta el coro y la segunda estrofa, entonces vamos a debatir. Entonces ya preparo mi clase y voy a hacer el diseño de material didáctico. Voy a llevar un proyector, voy a llevar un pendrive, voy a llevar un parlante y mi computadora, voy a poner el himno nacional, que escuche un pedacito, qué significa cada estrofa, a qué se requiere cada estrofa, qué sacrificio tiene de nuestros antepasados, de nuestros militares en la batalla del Pichincha, que hicieron todo eso. Entonces, después del material didáctico, ahora sí, voy a impartir la clase. Oh, sorpresa, al momento de impartir la clase, no hay energía. Plan A falló, no puedo poner el audio de mis alumnos, para mis alumnos del himno nacional. Plan B, que ellos canten a capela el himno nacional. Falló el plan B, ciertos alumnos no saben el himno nacional. Entonces viene el plan C. Yo como docente, si me lo debo saber, entonces vamos a practicar. Entonces, como les dije, esa práctica docente no es una camisa de fuerza y siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C. Porque la planificación nunca es exacta. Nunca va a pasar lo que nosotros planificamos en nuestra casa, en nuestro hogar, nunca va a pasar. Siempre se va a desviar y hay que tener muy en cuenta ese tema. No desviarnos del objetivo de la clase. Muy importante. Nunca no desviarnos porque si no, no nos cumplimos el objetivo. Para finalizar, tenemos lo que son las competencias, como les dije ayer. Una educación sin valores no es una educación de calidad. Eso lo escuché de un instructor mío en la Fuerza Aérea y me gustó esa frase y siempre me la recuerdo. Podemos tener las mejores tecnologías, los mejores conocimientos, pero siempre una educación sin valores no es una educación de calidad. Es lo que ahorita está pasando en las unidades educativas. Y no es culpa de nosotros, no es culpa de los estudiantes, es un conjunto de factores, tanto del instituto, de los padres de familia, de los docentes, del CED, del alumno, y de la parte de nuestra ubicación. Lo que es la competencia, tenemos tres tipos de competencias. Lo que son las competencias básicas, genéricas y específicas. Y las competencias, como le dije, los valores, se les conoce como competencias transversales. Los valores y principios. Una competencia básica dentro de una educativa significa que el estudiante tiene que tener conocimientos básicos de informática. Hoy en día ya la informática no está como una asignatura, está como algo básico que debemos hacer. Nosotros en el colegio sí veíamos informática como una asignatura. Hoy en día no, ya el estudiante eso se aprende en la casa. Otra competencia básica es el razonamiento, es identificar problemas. Una competencia genérica ya viene directamente de lo que es colegio dentro del Ministerio de Educación y dentro del distrito. Ellos nos dan las disposiciones. Y una competencia específica corresponde a la asignatura, a la técnica, a la especialidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de mis alumnos en las Fuerzas Armadas. Nosotros como competencias básicas tenemos lo que es informática, matemática básica, razonamiento lógico, razonamiento verbal, razonamiento espacial. Como competencias genéricas tenemos lo que son comandar, liderar, apoyo a las operaciones militares, apoyo a la sociedad. Y como competencia específica ya corresponde netamente a nuestras especialidades. Puede ser una competencia en el ámbito de vuelo, una competencia en el ámbito de mecánica aeronáutica, una competencia en el ámbito de abastecimiento, que es lo que son las bodegas, y siempre con el valor. ¿Cuál sería el valor? Nosotros educarnos con principios y valores para luego cumplir nuestra misión y proteger a la sociedad. Para finalizar tenemos una frase. Nunca consideres el estudio como una obligación,
sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Siempre demos la oportunidad de leer. El problema de Latinoamérica y del Ecuador no nos gusta leer, pero ahí es donde fallamos. Nosotros debemos prepararnos personalmente de acuerdo a una educación informal, todos los días. Coger un artículo científico de nuestra especialidad. Por ejemplo, si son economistas, coger un artículo de economía que ha modificado la economía en el país y en Latinoamérica. Si somos abogados, ¿qué ley perjudica en el Ecuador y en Latinoamérica? Entonces siempre tenemos que estar al día. En lo que es en la educación, las ventajas y desventajas de la tecnología educativa. ¿Por qué se están perdiendo los valores en las unidades educativas? Si soy mecánico automotriz, ¿cuál es el déficit de la mecánica entre un vehículo híbrido y un vehículo manual? Entonces, siempre debemos estar investigando. No significa que aquí donde dice educación, siempre tiene que ser un curso o una capacitación, no. Puede ser una educación informal leyendo un artículo, observando un video y aprendiendo día a día. Sin nada más que decir, el taller 2, lo que son los 3 temas, ha finalizado. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda en relación a los 3 temas o a los 5 temas, si tienen algún problema en el aula virtual, si requieren que le aclare otro tema relacionado a la parte educativa o están esperando a convertirse en capacitadores independientes, que eso lo veremos el día de mañana. Bueno, hasta el momento sí ha estado muy entendido lo que nos ha compartido. Ha sido de mucha ayuda. Ya. De aquí, de las personas que están conectadas ahorita, ¿quién desea convertirse en capacitador independiente en su área de conocimiento para que usted pueda impartir sus conocimientos con un certificado y un aval del Ministerio del Trabajo? El trámite es netamente gratuito, solo hay que cumplir con 3 requisitos. Primer requisito es tener RUC en la actividad, otro tipo de enseñanza, RUC o RICE. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, tener curso de formación de formadores que lo están teniendo ahorita o tener otro curso de pedagogía, andragogía o otro tipo de enseñanza. El tercer requisito es la experiencia laboral. Si ustedes cuentan con un título de tercer nivel o una certificación por competencia laboral registrada en la CNC, tienen que demostrar 8 meses de experiencia, un certificado sencillo de experiencia laboral en su área de conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero dar curso de enfermero, de enfermería, primeros auxilios, tengo que mostrar, y tengo una tecnología en enfermería, yo tengo que mostrar con certificado que trabajo, por ejemplo, para el Cuerpo de Bomberos de Salinas, de tal fecha a tal fecha, donde doy primeros auxilios. Ahora, si yo no cuento con un título de tercer nivel o no cuento con una certificación por competencias laborales registrada en CNC, no hay problema. Yo tengo que justificar 5 años de experiencias en mi área de conocimiento. Por ejemplo, yo realizo declaraciones del SRI, pero no he terminado mi universidad. Estoy en 6º semestre, pues ya tengo los conocimientos suficientes para hacer las declaraciones del 104, el 104A, 102. Entonces yo he trabajado individualmente, he trabajado con ciertos compañeros, entonces pido un certificado laboral. No es un certificado institucional, muy bien, puedo cometemos error, un certificado laboral donde alguien nos justifique que tenemos los 5 años de experiencia. Con esos 3 requisitos, nosotros postulamos en el Ministerio del Trabajo, subimos los requisitos y postulamos en nuestra área de conocimiento. Como les dice, yo soy primeros auxilios, postulo por 3 cursos de primeros auxilios dentro del Ministerio del Trabajo. Si yo soy docente y quiero impartir cursos de formación de formadores, puede hacerlo. Si yo soy docente y quiero impartir cursos de pedagogía didáctica que están en el Ministerio del Trabajo, puede hacerlo. Hay bastantes cursos. Si yo soy abogado y quiero impartir cursos de leyes, hay como 8 cursos de leyes dentro del Ministerio del Trabajo. Si yo soy economista y quiero impartir cursos de administración, puede hacerlo. Entonces, Profe, solo buenas tendríamos... noches. Buenas noches. Sí, dígame.
Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Sí, lo estaba escuchando detenidamente. Yo personalmente, yo no soy docente, ¿ya? Pero a la vez, pues me estoy preparando porque yo mediante, después de un tiempo, no sé en qué tiempo, si hay la posibilidad de pues, ser docente directamente por la universidad. Entonces, pero a la vez estaba escuchando detenidamente lo que usted acaba de decir, que yo principalmente yo me inscribí es para ser formador. He sido dirigente en mis tiempos, me gusta enseñar lo que sé, pero yo creo, porque uno se conoce, ya uno se conoce hasta dónde tiene las capacidades, entonces yo creo que estoy para eso o algo más. Entonces yo personalmente, profe, yo quiero ser un capacitador, pero en mi área. Ya, ¿cuál es su área de conocimiento? O sea, ahí es que ahí le comento algo. Por ejemplo, yo estoy de Manaví, de Chone. Acá Ya. principalmente no es como en Quito, en Guayaquil, que en realidad un profesional se especializa en tal área. Acá no, acá el profesional, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la provincia, es como multicompetente, es una área, la otra, la otra. Claro que a la vez se dirige en una área más. Por ejemplo, yo antes de la pandemia me desempeñaba bastante en lo civil, en la área civil, lo que es tierra. Ahora me ha llegado caso más buscar lo que es la área laboral, juicio laboral. Ahorita tengo bastante juicio laboral en contra de los municipios, por la patronal, podríamos decir. Entonces yo sí tengo algo pensado en su momento, cuando se termine el curso, espero pasar porque he aprendido, en las 2 noches he aprendido algo. Por ejemplo, se me vino a la mente que estaba elaborando una demanda. Hay tics que usted lo ha dicho, yo personalmente lo he captado y lo voy a aplicar. Entonces yo personalmente sí he aprendido en estas 2 noches, pero yo sí aspiro a ser un capacitador en el área laboral, Dios mediante. Entonces, usted primero tiene que enfocarse en qué área va a ser. Y usted lo va a hacer en lo que es agricultura, en lo que es tierra, en lo que es juicio, tener claro el área. Y lo que es municipio, algunos cursos de tierra y municipio también hay, pero hay que tener en cuenta nuestra área. Luego de tener en cuenta el área, tener un certificado de experiencia en esa área laboral. Tener claro. De ahí sí cumplimos los requisitos. Porque, por ejemplo, usted quiere dar un curso de ingeniero civil, maneja el tema de ingeniería civil, de apoyo, de medición de calles, situaciones así, pero no tiene la experiencia, no, sí, tiene la experiencia informal, pero no tiene quien lo justifique sus años de experiencia. Y ahí viene el problema. Entonces, debemos tener claro nuestra área para demostrar con un certificado la experiencia laboral. Con todo, me ayuda con su nombre. Vicente Santander Ceballos. Ya, yo me comunico con usted internamente para realizar los trámites. Gracias. Porque en el curso Gracias. anterior también una compañera se postuló para inglés. Ella es docente. Pero en el certificado, justo en el certificado, ella tiene la experiencia en lo que es inglés B1, B2, A1, A2 y postuló para los cursos de inglés del Ministerio del Trabajo. Cumplió todos los requisitos. Pero justo en el certificado de experiencia, ella solo puso que es docente. Entonces, en el primer estudio, el Ministerio del Trabajo le negó y le mandó a modificar el certificado de experiencia laboral que ponga que es docente en el área de inglés. Entonces, ella ya hizo los trámites correspondientes, ya corrigió el certificado y ya va a dar la evaluación para convertirse en capacitador. Entonces, hay que tener bien en cuenta justificar nuestra área de conocimiento con nuestra experiencia laboral. ¿Alguien más alguna pregunta? Buenas noches, profe. Yo tengo una consultita. Con respecto al tema que ahorita usted nos está comentando, que si nosotros quisiéramos impartir cursos de la misma forma como usted la realiza, por ejemplo, tendríamos que hacerlo nos dice, en la carrera prácticamente que nosotros tenemos. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, no sé, yo soy ingeniera en marketing. Quería, por ejemplo, en mi cuestión, yo llevo dando clases porque anteriormente yo tomé igual otro curso de formador de formadores que duró igual mucho más tiempo, eso fue presencial mucho antes de la pandemia. Entonces, con eso a mí me habilitaron para dar clases. No sé si tal vez
tal vez yo pueda con ese mismo certificado y con el certificado que voy tal vez a obtener aquí, poder impartir tal vez clases relacionadas con educación. Le comento, por ejemplo, yo doy lo que es geografía del Ecuador, doy administración, que obviamente es de mi rama. También doy lo que es atención al cliente. Como les decía, geografía del Ecuador casi, creo yo, básicamente no tiene nada que ver con mi carrera, pero esos módulos son los que yo imparto. Entonces, mi pregunta es esa. Por ejemplo, en su caso, si yo quisiera, un ejemplo, abrir un curso de formador de formadores, como usted lo está haciendo, no sé si tal vez habría algún documento o algo que yo podría habilitar por eso, porque yo no soy docente, básicamente. O sea, como usted me dice, para un curso de esto yo necesito ser docente, pero no sé, tal vez como le comentaba, yo trabajo dando clases, no sé si tal vez ese certificado a mí me habilite tal vez para dar este tipo de cursos. Dos puntos bien claros. Ya. ¿Usted como ya tiene un curso de capacitación continua de formación de formadores o tiene una certificación por competencia laboral registrada en la CNC? No, yo tengo solo un curso nomás. Ya. ¿El curso tiene un aval, tiene un registro gubernamental? Sí, Ya, está listo. certificado. Ya, listo. Entonces usted con el curso de formador que tiene anteriormente, con nuestro curso cumple. Saca el RUDO en otro tipo de enseñanza y usted necesita un certificado donde la empresa que trabajó, que dio clases de, no de geografía, pues sí de servicio al cliente y de lo otro de administración, que lo justifique, como ya tiene el título, los 8 meses de experiencia en docencia que usted fue docente, así, en esas palabras. Certifico que la señorita, por ejemplo, Elisee Sánchez Briones, ha sido docente en la unidad, en la empresa o en la unidad educativa fulano de tal fecha a tal fecha. Firma tal, tal. Ese es para lo que es formación de formadores. Asimismo, para si quiere impartir cursos en su área de conocimiento, ahí sí tienes que especificar el área de conocimiento. Pero le cuento que en el Ministerio del Trabajo yo le pongo está compartiendo capacitador independiente. 5 en algunos cursos de marketing, de administración y servicio al cliente. Ofertas de curso. Que cargue. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Micrófono, ¿verdad? Ya, mil disculpas. Elizabeth Velasco, mi nombre. Elizabeth, por favor. Ya, entonces, usted cuando postula en el Ministerio del Trabajo, eso vamos a ver el día de mañana, usted puede postular hasta 3 cursos. Hasta 3 cursos. Entonces, mañana le enseñamos cómo ingresar a esa página, nombre del curso. En la formación de formadores no hay ningún problema porque nosotros le vamos a facilitar el banco de preguntas. Formadores. Aquí está. Ese curso usted va a aplicar. Es el mismo de nosotros. No hay ningún problema. Nosotros le ayudamos con todas las tareas, con todos los temarios. Pero tiene que justificar en su trabajo, en su experiencia laboral, que usted ha sido docente. En De tal general. fecha. En general, docente en general para este curso de aquí. ¿Ya? Ahora, para el curso de mi hijo de servicio al cliente, me dijo. Cliente. Sí. Cliente. Ya tenemos estrategia de atención y servicio al cliente, tenemos gestión de aprendizaje en el cliente, y usted es experta. Aquí tenemos emprendimiento de servicio al cliente y marketing para la economía. Entonces aquí tiene que demostrar que usted ha trabajado en esa área de conocimiento o ha impartido clase en esa área de conocimiento. Ah, ya. Ya. Entonces va a sacar dos certificados laborales. Uno por la formación de formadores en docencia general y otro por esos cursos de aquí. Ahora, usted me dice, solo quiero postular a un solo curso. Esto ya es decisión suya. Yo le recomiendo que postule por los 3 cursos. Porque usted al momento de postular tiene que dar una evaluación y como instructor ahí sí tiene que sacar una calificación de 17.
no de 14, para probar y ser instructor en esa área de conocimiento. Ah, ya, muchas gracias, profe. Esa era mi duda. ¿Alguien más alguna pregunta? Sí, para adquirir también lo que usted me indica, el certificado de formadores, bueno, yo sí soy docente y yo estoy todavía en esa área, ¿no? Yo soy de educadora en educación básica, pero yo he trabajado en bachilleratos. Ya, yo ¿cómo que se diga? Mi certificado es en educación básica, pero yo trabajo en una institución particular y solamente es en bachillerato. Y Le comento, ahí cómo se podría hacer. le comento que como somos páginas gubernamentales, todos están conectados. Y una de las ventajas del personal que tiene título de tercer nivel en el ámbito educativo, ya no tiene que justificar su experiencia laboral o ya no tiene que justificar la experiencia o los cursos. Ya directamente le sale a usted el título de la CNEXIS, le refleja directamente acá en el Ministerio del Trabajo y automáticamente ya usted es formador de formadoras en el ámbito ya sea pedagógico o andragógico. Y no solo puede postular cursos de formación de formadores, hay varios cursos de estrategia de enseñanza, actividades activas, de pedagogía y didáctica. Ya depende de usted en qué se quiere manejar. Incluso hay cursos de educación básica. Hay bastantes cursos de parvular y educación básica. Y esa es una de las ventajas de lo que tienen título en educación. Y ahí esa también, como usted mostró la página, también se puede ingresar ahí. Sí, mañana le explicamos el proceso de calificarse. Ese es el día de mañana. Ya, gracias. ¿Alguien más una pregunta? Carolina, Belén, Luis. Todo claro, profe. Ya. Bueno, por favor me ayudan activando la camarita para lo que es la evidencia del aprendizaje, para nosotros realizar los informes al Ministerio del Trabajo. Si tal vez tuvieron alguna inquietud o alguna confusión acerca de, bueno, del ingreso como ser un capacitador independiente, pues el día de mañana ya no se tomará en cuenta temas del curso, sino únicamente todo el proceso para calificarse, ¿verdad? Tal vez los que no tienen conocimiento de cómo calificarse y se animan el día de mañana, pues aprenderán. Lo importante es que el trámite es gratuito, no nos cuesta nada. Y es donde ahí nosotros podemos sacar otro tipo de ingresos. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana, así mismo 15 minutos antes, 20 minutos antes, yo les remito el enlace del Zoom para conectarnos. Sin olvidarnos que no se olviden de realizar las actividades dentro del aula virtual, las actividades de foro, las actividades de actividades lúdicas para que no se les complique. Y practicar en el simulador. Si alguien tiene alguna duda en las preguntas, díganos con confianza. Porque les comento, como ese curso no lo hice yo, no lo hace Lidia, no lo hace Adrián, ya está dentro del Ministerio del Trabajo, ese curso ya no se puede modificar el banco de preguntas. Y para mi criterio personal y para el criterio de mi compañero dice, nosotros encontramos 3 preguntas que no nos satisfacieron. Por ejemplo, hay una pregunta que dice que la evaluación es crítica y la única que puede medir el aprendizaje. Para nosotros es falso, pero dentro del Ministerio del Trabajo está como verdadero. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda en ese tipo de preguntas, comuníquenos a nosotros para nosotros guiarlo. Y así mismo encontramos con 2 o 3 preguntas que no tienen algo positivo dentro del ámbito educativo, pero que ya tienen esa respuesta seleccionada como correcta dentro del Ministerio del Trabajo. Y hay que responderlas así. Entonces es bueno que ustedes practiquen el simulador. Ya. Correcto. Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche, por favor. ¿Sí? Buenas Entendido, noches. gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, una bonita Buena noche. noche a usted. Buenas noches. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Muchas gracias por su presencia.